Hola, mi nombre es Michelle Mendoza y hoy vamos a hablar sobre sexualidad y complejo de Edipo. El material que hemos tomado como referencia para esta presentación son las conferencias 20 y 21 de Sigmund Freud en 1916. Primero vamos a comenzar definiendo el concepto de sexualidad, porque si bien socialmente el concepto de lo sexual tiene que ver con separar las diferencias entre ambos sexos y la relación que existe entre ellos para el acto que tiene como fin la reproducción, en el psicoanálisis el concepto es mucho más amplio. Para el psicoanálisis, lo sexual es todo aquello que tenga como propósito la ganancia del placer. Entonces puede presentarse de varias formas. La primera es la forma de sexualidad infantil, que nace cuando nace el niño y este tiene que satisfacer sus necesidades vitales como el hambre, la expulsión de desechos fisiológicos. Y aquí nace la primera pulsión, que es de autoconservación, porque el niño necesita alimento pero no puede dárselo a sí mismo, así que toma como objeto para satisfacerlo al pecho de la madre. Después de que su pulsión de nutrición fue satisfecha, el niño descubre que puede seguir succionando el pecho aunque no reciba alimento, pero de esta succión sí recibe placer. Entonces aquí nace una nueva pulsión que ya no tiene que ver con la conservación, sino más bien solo con la búsqueda de recibir placer. Entonces, al principio es el pecho de la madre quien le da esta satisfacción de poder estar succionando. Después el niño descubre que puede satisfacerse a sí mismo esta necesidad con su propio cuerpo, chupándose su dedo, su manita, su lengua. Y entonces ya el objeto se vuelve hacia sí mismo y entonces nace el autoerotismo, porque entonces el niño ya puede satisfacerse a sí mismo esta necesidad de recibir placer primero a través de su boca. Luego pasa que cuando el niño se esté chupando su manita, su boquita, de pronto los adultos, sus cuidadores, se le empiezan a quitar, se le empiezan a sacar de la boca, le empiezan a decir que no se debe de chupar la mano, que no está bien chuparse el dedo. Y entonces aquí el niño se enfrenta por primera vez a lo que sería la represión, porque a través de constructos sociales se le está diciendo que ese acto que le provoca placer no lo puede hacer y entonces el niño tiene que dejarlo de hacer. Entonces, si bien el niño no está preparado ni física ni anímicamente para desarrollar como tal el acto de la reproducción, esta primera forma de sexualidad infantil en la que descubre sus pulsiones y el placer que le provoca satisfacerlas, le sirve como base para que se desarrolle después toda la sexualidad reproductiva, que es esta forma que distingue las diferencias entre ambos sexos y pone como objeto de deseo a una persona del sexo opuesto porque su meta es la reproducción. Entonces la persona entiende que satisfacer esta pulsión puede tener como consecuencia la reproducción. Y luego está la forma de sexualidad perversa, que esta tiene como único fin la ganancia del placer. Esta está apuntalada de la sexualidad infantil porque comienza con la satisfacción de una pulsión que era de conservación y luego pasa a ser simplemente por placer. La sexualidad infantil, de hecho, se considera que es perversa porque física y anímicamente el niño todavía no puede o no está maduro para buscar la reproducción. Así que la única ganancia que obtiene de satisfacer sus pulsiones es la del placer que le provoca hacerlo. Y dado que la sexualidad humana, como vemos, no aparece de pronto cuando se requiere la reproducción, sino que nace con la sexualidad infantil, esta tiene un proceso de desarrollo que es muy importante y que comienza con el nacimiento en la etapa oral, en la que la zona erógena de la pulsión es la boca y succionando el pecho de la madre
el niño aprende que es como puede sentir placer. Después de esta viene la etapa sádico-anal, en la que el niño descubre que puede sentir placer no solo liberando sus desechos fecales, sino también controlando el momento y el lugar en donde hacerlo. Estas primeras etapas de organización se considera que son pregenitales porque los genitales todavía no tienen ninguna función, a excepción de la de excretar la orina. Y las diferencias entre los genitales masculinos y femeninos todavía no tienen ningún valor. Luego viene la etapa fálica, que comienza alrededor de los 3 años y es cuando el niño empieza a percibir excitación en sus genitales. Entonces descubre que acariciándolos puede sentir placer y busca la satisfacción de este placer de órgano a través de sus genitales. Aquí también aparece la represión porque socialmente lo sexual es considerado indecoroso. Entonces, cuando el niño empieza a tocarse, a tener actos de masturbación, le es regañado, le es reprendido, se le hace sentir vergüenza porque está tocando, está conociendo sus partes. Así que el niño empieza a creer que está mal hacerlo y tiene una vez más que abandonar el placer que le provoca hacerlo por complacer las expectativas sociales. Durante esta etapa también surge el complejo de Edipo, que vamos a explicar más adelante. Le sigue el periodo latente, que surge entre el 6º y el 8º año de vida y se caracteriza porque en este se detiene o se ralentiza el desarrollo sexual del niño. Finalmente llega la etapa genital, que surge durante la pubertad y en ella las pulsiones se reorganizan con fines reproductivos. Con respecto al vínculo que ejercen las pulsiones sexuales con el objeto, al principio el niño toma como objeto de satisfacción algo externo, el pecho de su madre. Después abandona este objeto externo para reemplazarlo por su cuerpo mismo. Luego, conforme el desarrollo continúa, se abandona el propio cuerpo y se sustituye una vez más por un objeto externo, y es aquí donde surge el complejo de Edipo. En los niños varones, la madre es el primer objeto de amor debido a que ella es quien satisface todas sus necesidades, por lo que se vuelve su objeto del deseo y quiere poseerla. Entonces ve al padre como un rival que está entre ellos y a causa de esto quiere eliminarlo y se coloca ante él en una actitud hostil. En el caso de las niñas, ven al padre como un protector y se muestran con una actitud de dependencia ante él y con una actitud hostil frente a la madre debido a que siente la necesidad de eliminarla para poder ocupar su puesto. Una vez más, aquí entra el proceso de la represión debido a que socialmente el incesto está prohibido o mal visto. De igual manera, cuando llegan más hijos, se vuelve un complejo familiar. Los hermanitos pueden recibirse con hostilidad y puede incluso sentirse un deseo de eliminarlos. El hecho de que el niño pueda ser desplazado por el hermano o que se sienta aislado de la madre o del padre dejará en él una importante huella en su memoria. Más tarde, durante la pubertad, el niño busca convertirse en un miembro de la comunidad social a la que pertenece, así que se hunde en la tarea de eliminar los residuos de aquellos deseos libidinosos que tenía hacia el padre o a la madre y en su lugar elegir un objeto de amor ajeno y con ello también reconciliarse con sus padres. Se puede concluir entonces que anímicamente el papel de la sexualidad en la vida humana es muy importante, no solo porque la reproducción depende de ello, sino porque ciertas características de su desarrollo dejan una marca profunda en la persona que influirá de distintas maneras en el resto de su vida. Es importante comprender su desarrollo porque ésta no aparece de forma súbita cuando se requiere la reproducción,
sino que nace junto con el niño y se va desarrollando en virtud de que se vayan desarrollando las habilidades anímicas y físicas para poder consumarla. El estudio de la sexualidad para el psicoanálisis también representa la posibilidad de poder explicar cómo es que suceden los procesos de represión y de dónde surgen. Esto significa poder tratar los síntomas que causa la represión.